En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su primera parte, la profesión de la fe, segunda sesión, la profesión de la fe cristiana, capítulo segundo, creo en Jesucristo, Hijo único de Dios, artículo séptimo, desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Estamos ahora en el segundo apartado de este artículo, donde el Catecismo dedica dos números, 678 y 679, a la explicación del tema que tiene como título Para juzgar a vivos y muertos. Número 679 del Catecismo dice: Cristo es Señor de la vida eterna. El pleno derecho de juzgar definitivamente las obras y los corazones de los hombres pertenece a Cristo como Redentor del mundo. Adquirió este derecho por su cruz. El Padre también ha entregado todo juicio al Hijo. Pues bien, el Hijo no ha venido para juzgar, sino para salvar y para dar vida que hay en él. Es por el rechazo de la gracia en esta vida por la que cada uno será juzgado. Ese rechazo ya hace que se juzgue a sí mismo. Es retribuido según sus obras y puede incluso condenarse eternamente al rechazar el espíritu de amor. Número muy hermoso este que nos presenta el Catecismo en esta mañana, queridos amigos. El hecho de que Jesucristo se presente como juez de vivos y muertos delata claramente su divinidad. Solamente Dios puede juzgar. Cristo está revestido de esa autoridad que es de Dios. Cristo tiene el pleno derecho para juzgar no solamente como Dios, también como Dios y hombre. Así como ascendió y está sentado a la derecha del Padre. El hecho de que nuestro juez sea nuestro hermano de carne, para nosotros es un consuelo muy importante. ¿Por qué? Porque Jesús conoce la condición humana. Jesús conoce en primera persona nuestra debilidad. Y esto nos tiene que llenar de mucha confianza y de mucho amor a nuestro juez. Jesús nos juzga desde dentro. Fijémonos que la primera afirmación de este número 679 que nos presenta el Catecismo es que Jesús ha adquirido del Padre la potestad de juzgar. Más aún, parece como que el Padre le ha delegado eso al Hijo. Juan 5, 22, 27. Porque el Padre no juzga a nadie, sino que todo juicio lo ha entregado al Hijo, y le ha dado poder para juzgar, porque es Hijo del hombre. O Mateo 25, 31. Cuando el Hijo del hombre venga en su gloria acompañado de todos sus ángeles, entonces se sentará en su trono de gloria. Fijémonos que el trono de gloria del Padre casi se confunde con el de Jesucristo. Hechos 10:42. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y que diésemos testimonio de que Él está constituido por Dios juez de vivos y muertos. O Hechos 17:30, 31. Dios, pues, pasando por alto los tiempos de la ignorancia, anuncia ahora a los hombres que todos y en todas partes deben convertirse. Porque ha fijado el día en que va a juzgar al mundo según justicia
por el hombre que ha destinado, dando a todos una garantía al resucitarlo de entre los muertos. El Padre Dios ha querido que el juez sea un hombre, que es Dios al mismo tiempo, Jesucristo, para que nadie pueda dudar de que el juicio es hecho también desde el corazón humano. Un corazón misericordioso, un corazón que late por nosotros lleno de amor. Ese es el corazón de Jesucristo. El catecismo también nos recuerda en este número que el Hijo no ha venido para juzgar, sino para salvar y para dar la vida que hay en él. Juan 3:17. Porque Dios ha enviado a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. Dios no ha enviado a su Hijo para juzgar, sino para salvar. Por una parte, la condenación no es algo imposible, es una posibilidad real. Y por otra parte, Cristo no quiere que nadie se condene. Ese no es el querer de Jesús. Su querer es que todos lleguen a la plenitud de la salvación. Y uno se pregunta, ¿cómo se conjugan estas dos cosas? El catecismo nos responde, es por el rechazo de la gracia en esta vida, por lo que cada uno se juzga ya a sí mismo. Es retribuido según sus obras y puede incluso condenarse eternamente al rechazar el espíritu de amor. ¿Qué especificación nos hace el catecismo? Siempre hemos tenido una tentación, que es la de pensar que eso del juicio es como una decisión caprichosa de Dios, proyectando en Dios lo que son sentimientos y pasiones humanas. La condenación o la absolución depende del carácter del juez, de si tiene la mano más ancha o menos ancha, etcétera, etcétera. Esta manera como nosotros concebimos o proyectamos lo que será el juicio como algo caprichoso de Dios no es correcto. No es así. Cada uno se juzga a sí mismo por la aceptación o el rechazo de la gracia. En el juicio, ante la luz de la verdad, ante la luz de Dios, ya lo dice todo. El alma percibe con claridad lo que le corresponde. Ya no es un momento de dorar la píldora, de mentir, de inventar, de disculparse. No. Cada uno se juzga a sí mismo por la aceptación o el rechazo de la gracia. Por eso es que no es tan difícil realmente en el fondo nosotros saber en el momento de nuestra muerte qué será lo que nos corresponde, si el cielo, el purgatorio o el infierno. No es muy difícil saberlo, basta con preguntarse una cosa: ¿he aceptado la gracia de Dios en mi vida o la he rechazado? De la respuesta a esa pregunta, en el momento de mi muerte, será el pago o la retribución que me corresponda. Aquí no hay que enredarse la cabeza, queridos amigos. Aquí lo que tenemos es que ser totalmente claros con Dios. O acepto tu gracia o la rechazo. Y de eso dependerá mi eternidad. Es el propio estado del alma
el que se constituye en juez de nosotros mismos. No hay que seguir echando las culpas a otro. Juan 3:18. El que cree en él no es juzgado, pero el que no cree ya está juzgado porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. Pues más claro no puede hablarnos el Evangelio realmente. Juan 12:48. El que me rechaza y no recibe mis palabras ya tiene quien le juzgue. La palabra que yo he hablado, esa le juzgará el último día. ¿Usted me amó o usted me rechazó? Eso es lo que me va a juzgar. Es el propio rechazo de la palabra el que se convierte en el propio juez de uno mismo. Y aquí no hay que enredarse y echarle la culpa o ponerse de víctimas. Aquí la pregunta que nos hace o que nos debemos hacer tiene una respuesta bien concreta, es un sí o un no, y ya. Aquí no hay que victimizarse, pobrecito de mí que no tuve la oportunidad. No, eso es mentira. Porque la oportunidad de acoger la gracia en mi vida la tengo cada segundo. La oportunidad de rechazarla también cada segundo. Es el propio rechazo a la palabra el que se convierte en el propio juez de uno. Primera de Corintios 3:12-15. Y si uno construye sobre este cimiento con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, paja, la obra de cada cual quedará al descubierto. La manifestará el día que ha de revelarse por el fuego. Y la calidad de la obra de cada cual la probará el fuego. Aquel cuya obra construida sobre el cimiento resista, recibirá la recompensa. Mas aquel cuya obra queda abrasada, sufrirá el daño. Él, no obstante, quedará a salvo, pero como quien pasa a través del fuego. Este texto nos habla de que son las propias obras las que al presentarse delante de Dios, las obras que son inconsistentes son devoradas por esa luz y se disuelven en la presencia de Dios por su misma inconsistencia. Sin embargo, las obras que están hechas en la verdad, en el amor, en un cimiento bien establecido, esas permanecen ante la presencia de Dios. Esto es muy importante, queridos amigos, porque es que nos condenamos, es al rechazar el amor de Dios. Todos esos que hoy día se jactan de decir que Dios es una mentira, que eso de Dios es un invento, que no existe, que no le necesito. Todo eso es condenación. Yo los veo hablando de esa manera tan segura de sí mismos, en el odio y en el rechazo a Dios, que siempre me viene a la mente, espero no verlos hablar así en el momento de su juicio. Porque es que estas palabras ya les están condenando. Y a mí me da mucho pesar de las personas que tienen estos rechazos al amor de Dios porque nunca han podido amar. Eso es como cuando a la princesa, a la reina de Saba, a Maqueda, se enamora del rey Salomón y lo primero que le dicen toda su cohorte es que ella no se puede enamorar porque en el momento que se hizo reina de Saba, ella hizo un juramento, el juramento de nunca enamorarse, porque si se enamoraba iban a quedar ellos en manos del rey del cual se enamorara, y ella hizo esa promesa.
de no enamorarse. Pero cuando conoció al rey Salomón, esta mujer se enamora de él y se le olvida aquel contrato que había firmado con su pueblo, porque había conocido el amor. Se había convertido en la mujer quizás defensora número uno de las mujeres, pero el corazón más duro, porque había rechazado el amor. Pero cuando el amor le tocó, no hubo manera de seguir rechazándolo. Esto es lo que nosotros debemos hacer, dejarnos tocar por el amor del Señor. Porque si seguimos así, nos vamos a condenar. Si seguimos nosotros o nuestros seres queridos, o muchas de las personas que conocemos que blasfeman día y noche de Dios, sin duda alguna, téngalo por seguro que se van a condenar. El hombre necesita abrirse a la salvación que Dios está suspirando por darnos. Como el padre del hijo pródigo que suspiraba para que su hijo regresara. No era el padre el que quería, todo lo contrario, suspiraba por la vuelta de su hijo. El padre sufría tremendamente por esa autocondenación que su hijo estaba teniendo al marcharse de la casa del padre. Nosotros tenemos que aprender a pensar que también el Padre sufre por nuestro rechazo, que todas nuestras palabras ofensivas, nuestras palabras soberbias, nuestras palabras de rechazo son un sufrimiento para el corazón del Padre. Y el catecismo continúa y nos hace una referencia a un número muy importante del catecismo, que es el número 1038. Dice el número 1038 del catecismo: la resurrección de todos los muertos, de los justos y de los pecadores, precederá al juicio final. Esta será la hora en que todos los que estén en los sepulcros oirán su voz. Y los que hayan hecho el bien resucitarán para la vida, y los que hayan hecho el mal resucitarán para la condenación. Entonces Cristo vendrá en su gloria, acompañado de todos sus ángeles. Serán congregadas delante de él todas las naciones, y él separará a los unos de los otros, como el pastor separa las ovejas de las cabras. Pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda, e irán todos a ellos a un castigo eterno, y los justos a una vida eterna. Hay tres acontecimientos escatológicos que se unen los tres, queridos amigos: la resurrección de los muertos, la venida en gloria de Jesucristo, que es la parusía, y el juicio final. Hemos hablado de esto un poco, de cada uno de ellos, durante todas estas catequesis del tiempo de Pascua. La resurrección de los muertos, la venida en gloria de Jesucristo, la parusía, y el juicio final. Con respecto a la resurrección de los muertos, concluye el tiempo de espera. Es como el anuncio de que Cristo está por llegar. Es como si nos pusiéramos todos en pie para acoger a Cristo Rey, que viene como juez de cielos y tierra. En algunos cementerios, en los panteones, se conservan aún muchas representaciones de esta espera. Algunos ángeles de los cementerios, no sé si los ven y lo recuerdan, con trompetas en la mano, como en posición de espera de que Dios haga sonar esas trompetas. La cuestión de este número, queridos amigos, es lo que añade el juicio final al juicio particular. ¿Qué es lo que añade el juicio final al juicio particular? Lo que añade es que hay una retribución también para el cuerpo.
una retribución al hombre entero. Ya el alma fue juzgada en el momento de su muerte. En el juicio particular, cada alma recibió o su cielo, o su purgatorio, o su infierno. En este momento del juicio final, el cuerpo se une al alma para disfrutar con Dios en el cielo, o unida al alma en el estado de condenación en el infierno. Este juicio final le va a añadir a mi alma el cuerpo resucitado, ese cuerpo que le pertenece, porque ese cuerpo es mío, estará resucitado, pero es mi cuerpo. El juicio final supone la conclusión del purgatorio. La llama del amor de Dios ha purificado suficientemente a las almas que se estaban preparando en el purgatorio para ver a Dios cara a cara. El juicio final también añade la plenitud de la comunión de los santos, como que la familia del cielo está completada, ya no falta nadie por llegar. En el juicio final ya llegarán todos los que faltaban y se completa la familia del cielo. En el juicio final también se añade una dimensión pública, por decirlo de algún modo, porque el juicio particular fue cada uno con Jesucristo. Hay un encuentro entre mi alma y Dios, y ya, los dos solos. En el juicio final es público, todos. Toda la iglesia está presente en ese momento en que Cristo viene como juez de vivos y muertos. Juan 12:47. Si alguno oye mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo, porque no he venido para juzgar al mundo, sino para salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, ya tiene quien le juzgue. La palabra que yo he hablado, esa le juzgará el último día. Vuelve y nos repite el catecismo. Es uno mismo el que se juzga. Son tus propias obras que se constituyen en juez. Incluso hay textos donde es el mismo Cristo como juez que separa a unos de otros. Y estos textos no son textos incompatibles, sino que es Cristo el que viene a sentenciar en el juicio final, respetando nuestra libertad. El juicio de Dios coincide al milímetro con la opción libre del hombre de acoger la gracia o de rechazarla. Dios respeta al milímetro mi opción libre. En el juicio final, ¿qué es lo que va a hacer Cristo? Cristo va a corroborar lo que yo en mi libertad he elegido. Cristo no va a cambiar mi libertad. Cristo no va a cambiar mi opción. Él va a corroborar lo que yo he elegido con mi libertad. Quien se excluyó, el juicio final es condenación. Quien se abrió a la gracia, el juicio final es salvación. No podemos transponer los juicios humanos al de Dios. En los juicios nuestros, el juez nos condena y nosotros queríamos que nos declarara inocentes. En el juicio del cielo, ante la luz de Dios, las obras están claras, que uno ya sabe perfectamente cuál es el veredicto. Es uno el que lo sabe.
Y nos presenta el catecismo, el número 1039 también, para iluminar esto, y dice: frente a Cristo, que es la verdad, será puesta al desnudo definitivamente la verdad de la relación de cada hombre con Dios. El juicio final revelará hasta sus últimas consecuencias lo que cada uno haya hecho bien o haya dejado de hacer durante su vida terrena. Todo el mal que hacen los malos se registra y ellos no lo saben. El día en que Dios no se callará, se volverá hacia los malos. Yo había colocado sobre la tierra, dirá él, a mis pobrecitos para vosotros. Yo, su cabeza, gobernaba en el cielo a la derecha de mi Padre, pero en la tierra mis miembros tenían hambre. Si hubierais dado a mis miembros algo, eso habría subido hasta mí. Cuando coloqué a mis pequeñuelos en la tierra, los constituí comisionados vuestros para llevar vuestras buenas obras a mi tesoro. Como no habéis depositado nada en sus manos, no poseéis nada en mí. Es un número del catecismo muy hermoso, que nos recuerda el texto de Lucas 12:25. Nada hay encubierto que no haya de ser descubierto, ni oculto que no haya de saberse. Porque cuanto dijisteis en la oscuridad será oído a la luz, y lo que hablasteis al oído en las habitaciones privadas será proclamado desde los tejados. Os digo a vosotros, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después de esto no pueden hacer más. Os mostraré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de matar tiene poder para arrojar a la gehenna. Sí, os repito, temed a ese. Ante Cristo, que es la verdad, toda la verdad del hombre es puesta al descubierto. Ante Cristo, nada hay oculto que no llegue a descubrirse. Fijémonos cómo Pilato lleva a preguntarle: ¿y qué es la verdad? Le pregunta esto ante Cristo, ¿qué es la verdad? Pilato tenía la verdad a pocos centímetros de él y no la veía. En esta vida nosotros hemos llegado a construir castillos de arena que están sostenidos en la nada, y tantas cosas que nos pueden hacer ver que no conocemos la verdad en profundidad. Llegamos a adular a personas que sus obras no pesan ni 3 gramos y las adulamos. Y por el contrario, llegamos a despreciar a personas cuyo peso ante Dios es inmenso. Y nos vamos por lo banal. Y nos encanta hacer eso. Por eso es que dice Jesús en el Evangelio: muchos primeros serán últimos y muchos últimos serán primeros. Nuestra capacidad de juzgar el mundo y las personas es muy limitado. Por esa razón, Jesús dice con mucha insistencia: no juzguéis. Pues precisamente el juicio final, en él será puesto al descubierto la verdad del hombre. Lo que hay de verdad y lo que hay de ficticio ante Dios. Y no tenemos que tener miedo a esa verdad, no tenemos que tener miedo a esa luz. Tenemos antes que pedir al Señor en nuestra oración: Señor, que mis obras sean hechas en verdad, con una conciencia recta, que no busque el ser visto por los demás, sino que Dios sea mi público. Que no me importe lo que la gente piense de mí, sino lo que Dios piense de mí. Señor, por favor, ante mis obras, tú sé mi público. Y este número tan precioso del catecismo
nos va a remitir a un texto de San Agustín que me parece increíble. Dice San Agustín: todo el mal que hacen los malos se registra y ellos no lo saben. Está San Agustín comentando el Salmo 50. El día en que Dios no se callará, se volverá hacia los malos. Yo había colocado sobre la tierra, dirá él, a mis pobrecitos para vosotros. Yo, su cabeza, gobernaba en el cielo a la derecha de mi Padre, pero en la tierra mis miembros tenían hambre. Si hubierais dado a mis miembros algo, eso habría subido hasta mí. Cuando coloqué a mis pequeñuelos en la tierra, los constituí comisionados vuestros para llevar vuestras buenas obras a mí. Como no habéis depositado nada en sus manos, no poseéis nada en mí. Hace como una especie, San Agustín, de aplicación del texto del Evangelio de las obras de misericordia. Y nos las trae nuevamente a esa ligación que tiene que haber entre las obras de misericordia y la salvación. Porque tuve hambre y me disteis de comer, etcétera, etcétera. Que esos necesitados, esos pobres, esos enfermos, que Dios ha puesto en nuestro camino, personas a las que tenemos que cuidar, personas a las que tenemos que entregarnos. Dice San Agustín que eran los comisionados suyos, como que toda esta gente que está a nuestro alrededor, que necesita de nosotros, como que ellos forman parte de la providencia de Dios para recoger mis buenas obras y no llegar al juicio final con las manos vacías. Ese pobre, ese migrante, ese marginado, ese refugiado, ese indocumentado, esa mamá soltera, sola, esa viuda, ese encarcelado, ese desnudo, Dios me los puso enfrente de mis narices para que yo no llegue al juicio final con las manos vacías, para que Él pueda recoger mis buenas obras, para que lleguen a Él y yo pueda disfrutar de ese tesoro. Algún día, ojalá que entendamos que todas estas cosas han sido puestas ahí para mi salvación. Ese que ha ocupado unos años de su vida cuidando a un enfermo, a su mamá, a su papá, o en situaciones que nos parecen muy mortificantes y que les dicen, usted está tonto, ¿por qué ha perdido toda su vida cuidando a su mamá enferma o a su papá? Esas personas que dicen, no sé qué hago yo aquí, si lo que quiero es no molestar a nadie. No, no digas eso, querido enfermo, porque es que tú estás puesto ahí en esa casa para la salvación de todos los que te rodean. ¿Y sabes qué hacen muchos de ellos? Te matan, te ponen una inyección que para que tú no sufras. Pero es que realmente está ahí esa persona, es para que tú te conviertas. Ese enfermo en mi casa está ahí para que yo me convierta, para que yo tenga en mis manos algo que presentarle al Señor. ¿Y qué hago? Lo llevo al hospital y firmo una carta para que le pongan una inyección. No solamente saqué de mi vida la oportunidad de salvarme asistiendo a ese enfermo, a ese de Dios que me puso enfrente, sino que me convertí en un asesino. Ese enfermo, ese migrante, ese marginado, ese refugiado está ahí. Lo puso ahí la providencia de Dios para que yo me salve, sirviéndole, asistiéndole en su necesidad. Ese regalo, esa limosna, esa donación que yo hago, la hago porque estoy llenando mis manos para poderme presentar en el juicio final con mis manos llenas.
Eso es lo que la parábola del rico Epulón y el pobre Lázaro nos enseña. Aquel que después de morir comprendió que el pobre Lázaro fue enviado a la puerta de su palacio para que ese rey, ese rico Epulón, pudiera tener obras de misericordia que presentar en el momento del juicio ante Dios, y Epulón no las aprovechó. Y se vino a dar cuenta ya cuando estaba en el infierno. ¿Ya para qué? Y empezó a chillar Epulón. Y empezó a pedirle a Dios: Señor, manda a que mis hermanos no vengan a este lugar. Pues no voy a mandar a nadie. Es aquí, queridos amigos, donde llenamos nuestras manos para presentarnos en el momento del juicio con las manos llenas de méritos para nuestra salvación. Pero también es aquí donde vaciamos nuestras manos y nos presentaremos en el día del juicio final con la infamia de nuestro egoísmo y nos condenaremos. Y termina el catecismo con el número 1040, presentándonos cuando dice: el juicio final sucederá cuando vuelva Cristo glorioso. Solo el Padre conoce el día y la hora en que tendrá lugar. Solo Él decidirá su advenimiento. Entonces Él pronunciará por medio de su Hijo Jesucristo su palabra definitiva sobre la historia. Nosotros conoceremos el sentido último de toda la obra de la creación y de toda la economía de la salvación, y comprenderemos los caminos admirables por los que su providencia habrá conducido todas las cosas a su fin último. El juicio final revelará que la justicia de Dios triunfa sobre todas las injusticias cometidas por sus criaturas y que su amor es más fuerte que la muerte. Es muy importante, queridos amigos, recalcar esto que nos está diciendo el catecismo: el triunfo definitivo de la justicia sobre el mal. Eso es el juicio final. Muchas veces decimos que en el mundo triunfa el mal y nos llegamos a escandalizar, incluso llegamos a caer en la desesperanza, incluso llegamos a terminar unidos al mal porque se ve más fuerte. Pero esto es irreal. Dios calla, pero no calla para siempre. Dios calla porque también está hablando a través de otros, a través de los que puso, a través de los que envió, a través de Lázaro, que se lo envió hasta la puerta de ese rico, a través de la iglesia. Dios calla, pero no para siempre. Dios calla porque está esperando. Está esperando que nosotros podamos ejercitar nuestra virtud en medio de las dificultades y no salir corriendo. Dios calla porque está esperando que yo asista a ese enfermo que tengo en mi casa y no lo lleve al hospital para que lo maten. Dios calla, pero no para siempre. Puedes llamarle buena muerte, buen morir, que no sufra, puedes llamarle como quieras. Estás matándolo. Y Dios calla, pero no para siempre. Porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y Dios calla, esperando que en medio de ese pecado sobreabunde la gracia. De todas maneras, al final de todo, su última palabra será la justicia definitiva. Es difícil entenderlo, pero Dios lo logra. Dios lo hace siempre. Así, queridos amigos, que la invitación que nos hace el catecismo en esta catequesis es la motivación a mantenernos atentos a todas las manifestaciones que Dios nos envía en nuestra vida para que llenemos nuestras manos para presentarnos en el momento del juicio. Y que esperemos ese juicio, no con miedo, sino con el santo temor de Dios, que no es un temor a la persona de Dios, sino que sea un temor a apartarnos de Él
y a dejar que pasen y pasen y pasen enfrente de nuestras vidas todas las gracias y las oportunidades que tenemos para salvarnos. Que tengamos ese santo temor de Dios, es a apartarnos de Él, a decirle que no quiero tu gracia porque me quiero a mí mismo solamente. Quédate, Señor, con nosotros. Amén.